Shalom, iglesia amada. Todos los que están aquí, me gozo porque cada reunión estamos más congregados aquí. Y es el tiempo del Señor. Él tiene el control de todo. Él muda los tiempos. Y este es el tiempo para que ya estemos todos de vuelta en casa. Amén. Acompáñenme por favor a Salmos 37. Y de igual manera le doy también la bienvenida a los que están en casita, a los que todavía por necesidad se guardan. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo hermoso del Señor. Amén. 37:23. Dice la palabra: por Yahvé son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. La palabra ordenados traducida significa tazo, y significa designar, disponer, poner en orden, arreglar. El Señor nos ordena para vida eterna, y lo hace a través de su palabra. Amén. ¿Y a quiénes ordena el Señor para vida eterna? A los que me oyen, dice Jesús, ¿verdad? Dice en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Mis ovejas se disponen. Mis ovejas se designan un lugar para el reino. Mis ovejas ponen en orden su vida para ser ordenados por el que todo lo puede, por el que nos ha llamado. Amén. Y para eso usted y yo tenemos que estar en su palabra, vivir en la palabra. Amén. Dice que su palabra es lo que nos da, es la flema que nos da vida. Es la flema que nos tiene encendidos. Su palabra, porque de ella nos alimentamos. Y ciertamente nosotros nos alimentamos físicamente con alimento físico para nuestro cuerpo, pero nosotros sabemos y entendemos, porque estamos en ese entendimiento y en esa firme convicción que nosotros somos espíritu también, y que nuestro alimento es este y no hay más. Amén. Señor Todopoderoso, estamos convencidos, Señor, de la obra que haces en nosotros por medio de tu palabra, Padre. En otros tiempos, Señor, escuchábamos otra palabra, nos alimentábamos de otros fundamentos vanos, erróneos, pero hoy, gracias a ti, Señor, y a tu bendita palabra, tenemos la oportunidad de andar por donde debemos de andar. Dice tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo digo, eres el único camino, eres la única verdad, porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacernos ese llamado. Gracias, Señor, porque somos ovejas del redil de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado. Gracias.
ofrenda de palmas al Señor. Jesucristo, te alabamos, Señor. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. Porque grande, Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú, y grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande es tu gloria. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Jesús. Cuán grande eres tú, Jesús. El esplendor de un rey.
principio y fin. Él es principio y fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu. El Cordero y el León. El Cordero y el León. Y cuán grande es Dios, lo cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, yo cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y su nombre. Y su nombre sobre todo. Tú eres digno de adorar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Y su nombre. Y su nombre sobre todo. Eres digno de adorar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, yo cantaré. Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y su nombre. Y su nombre sobre todo. Tú eres digno de adorar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Y su nombre sobre todo es: tú eres digno de adorar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, lo cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Todos te verán. Y cuán grande es Dios. Tú eres grande. Te adoramos Jesús, eres hermoso y precioso, te exaltamos a ti Señor, hoy aquí. Aleluya, te anhelamos. Sí, Jesús.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Buenas tardes todavía. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí por las redes? ¿Ya leyó el título del mensaje? El Evangelio del Reino. Ahorita vamos a ir a un texto bíblico, pero sabe que me llamó mucho la atención el versículo siguiente del texto que leyó la hermanita Lulis. Y que ciertamente la palabra evangelio no aparece en el Antiguo Testamento como tal, pero está lleno del evangelio. Está llena el Antiguo Testamento de buenas noticias. Nuestra hermana Lulis empezó con el evangelio, empezó con buenas noticias. Lo voy a leer en la Reina Valera, sin traducirlo tal y como lo hizo la hermana. Dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Quién ordena los pasos del hombre? ¿Y quién aprueba su camino? Y cuando cayere, está asegurando algo, ¿eh? ¿Qué está asegurando? El hombre va a caer, pero nos acaba de decir que él ordena sus pasos. Nos acaba de decir que él aprueba los caminos, pero también sigue diciendo, cuando él cayere, porque va a caer, le voy a permitir que caiga, pero ¿qué creer? No quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Porque Jehová lo sostiene de su mano. Todo el Antiguo Testamento está lleno del evangelio, aunque la palabra evangelio no aparece. Y de eso quiero hablar esta tarde. Y para ello quiero que abra su Biblia en Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 23, 24 y 25. Quiero partir de ahí. Quiero introducirme con ese texto. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, aquí está, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre maravilloso, una vez más nos rendimos a ti, Señor, nos postramos, derramamos nuestras vidas a ti, reconociendo que tú eres grande, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, Señor. En esta tarde, Señor, te rogamos y te pedimos
que nos hables, Señor, porque solo tu palabra direcciona, sana, restaura y levanta, Señor. Bástame tu gracia, Señor. Tu gracia me es suficiente, Señor, para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo primero que a usted le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando escuche la palabra evangelio? Y quiero hablar unos minutos acerca del evangelio, no en cuanto a su definición y concepto correcto, y que el más allegado y el más correcto y que más común que todos conocemos, que es buenas noticias. Hay otro que no alcancé no lo encontré, donde una vez alguien explicaba, creo que fue el pastor, acerca de la palabra evangelio, evangelo, que quiere decir palabra que produce vida. Palabra que produce vida. Y el texto que acabamos de leer, hermanos, no pretendo desarrollarlo, pero hay algo ahí que me llamó mucho la atención en cuanto al evangelio del reino. Y es lo que después dice cuando leemos y predicando el evangelio del reino y todo lo que acontece después de haber predicado el evangelio del reino. Y es que por mucho tiempo el evangelio lo centré en mí. El evangelio que yo escuché y que yo leía y que yo alcanzaba a ver hasta donde yo podía, era un evangelio que estaba centrado en mí. Era un evangelio que venía a cubrir todas mis necesidades. Y es ahí donde está el detalle. Y es ahí donde está el problema de muchos de nosotros. Porque si seguimos leyendo lo que le acabo de decir, dice, y predicando el evangelio del reino, y luego dice, y empezó a sanar toda enfermedad, y empezó a sanar toda dolencia, se difundió su fama, le trajeron todo lo que tenían dolencia, a los afligidos, diversas enfermedades, tormentos, a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó. Y partiendo solamente desde ese versículo, me hace creer a veces que el evangelio solamente es para venir a resolverle el problema al hombre. Y hablando de problemas terrenales, porque ciertamente el evangelio viene a resolverle un problema al hombre espiritual que en su capacidad, en su fuerza y en su habilidad es imposible que él pueda resolver. El hombre fue separado, el hombre fue destituido de la gloria de Dios por haber desobedecido a Dios. Y el hombre en sus fuerzas jamás podría volver a alcanzar la gloria de Dios. Y el evangelio, la buena noticia del reino, el evangelio del reino que viene a recuperar lo que Adán había perdido en el huerto. Ciertamente ese es el evangelio, pero por mucho tiempo creí en el evangelio, que el evangelio estaba para resolverme los problemas en la tierra. Por mucho tiempo dejé de pensar en el evangelio, en el aquí y en el ahora, llegando a creer que el evangelio del reino solo era para aprovecharlo, para disfrutarlo y para gozarme cuando me partiera de aquí de la tierra. Y ese es el evangelio que Jesucristo vino a predicar, que ciertamente produjo sanidad en todo aquel que lo escuchaba. Y que muchos de ellos lo siguieron, pero por el beneficio terrenal que encontraban a través de oír el mensaje del reino. ¿Se acuerda de los panes? Cuando convierten los panes en los pececillos. Ustedes me buscan, pero porque comieron. No me buscan con propósitos del reino, que ese es la centralidad del evangelio. Tristemente, y por mucho tiempo, tal como me ha sucedido y me sucedió a mí, veo muchas familias, hermano. Veo muchas familias, veo hermanos, a hermanas desanimados, desencajados, desilusionados, con ganas de tirar la toalla. Por poquito
sufrimiento o por muchas pruebas que estemos atravesando aquí en la tierra. Porque cuando llega la desilusión, el descontento y la inconformidad, es porque no estás recibiendo lo que tú crees que debieras de recibir. Es porque las cosas no están aconteciendo como tú crees que debieran de acontecer. Y cuando tomamos el evangelio del reino y creemos que el evangelio del reino es para que no nos acontezca nada, es para que el evangelio nos guarde del mal, que ciertamente lo hace. Es para que creemos que el evangelio del reino es para que nos aparte de los problemas de la tierra. Cuando tomamos el evangelio del reino para que resuelva mi problema familiar, que lo resuelve. Pero le resuelve desde el punto de vista cuando tú sabes y has creído en el evangelio del reino, que tiene el poder para restaurar matrimonios, que tiene el poder para restaurar familias, que tiene el poder para levantar al caído, que tiene el poder para darle vida al que está muerto, más allá de un problema familiar. Y ciertamente por mucho tiempo caí en desilusión, en descontento y en inconformidad, creyendo y diciendo lo que muchas veces he escuchado y que yo alguna vez dije: ahora que estoy yendo a la iglesia, me va peor. Ahora que voy al culto, ahora que voy a la iglesia, está peor. ¿Sabe? Que el evangelio viene a resolverle un problema espiritual al hombre muy grande que el hombre no podía resolver. Pero el evangelio también tiene el poder de resolverle, no de resolverle, sino de sacarlo victorioso en medio de cualquier prueba que esté enfrentando. Cuando crees en el evangelio, cuando tú crees y estás convencido en el poder del evangelio del reino, tú puedes estar atravesando la peor dificultad en tu vida, te puede atravesando el peor problema que estés atravesando en la tierra, pero cuando tú crees en el evangelio, tú sabes que el evangelio te va a sacar victorioso y con las manos en alto. Porque ese es el poder del evangelio, pero no pensando en el evangelio desde el punto de vista egoísta, sino de que yo quiero que el evangelio me resuelva un problema familiar, que me resuelva un problema laboral, que me resuelva un problema económico, pero porque tengo miras de servir al evangelio, porque tengo anhelos y deseos de honrar al evangelio, de levantar mi cabeza y decir: yo soy un portador del evangelio del reino. Y cómo me gustaba agachar la cabeza y cómo me gustaba manifestar a los hombres y a las mujeres que estaba atravesando por una prueba, como si el evangelio no tuviera el poder para sacarme victorioso. Y últimamente les he estado viendo mi corazón. ¿Por qué? Porque quiero evitarle ese detalle, quiero evitarle ese desánimo. Las pruebas no se las puedo evitar. Pero sí creer que el evangelio tiene el poder para sacarlo donde se encuentra. Cuando crees en él. Ese es el poder del evangelio. Creer que el evangelio es para que nunca nos vaya mal. Es creer que el evangelio es para que nunca yo tenga problemas. Y es ahí donde está el fallo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en el evangelio. Dice que yo escuché a un hombre, algo bien tremendo, y lo dijo de esta manera, y que yo lo agarré y yo lo abrazo, y con mucho cuidado. Dijo: lo voy a decir, usa otros términos, lo que nosotros decimos lo voy a decir con temor y temblor. Dice él: en cuanto a tu vida en la tierra, dice, en cuanto a tu existencia en la tierra, en cuanto a tu caminar en la tierra, Jesús no quiere que lo veas mayor que tú. Dice él: parece blasfemia, porque es a quien adoramos. Lo reconocemos que es más grande que todos nosotros.
lo reconocemos que Él es sublime y Él es excelso. Pero Él dice, pero cuando lo miras mejor que tú, cuando lo miras más grande que tú, en cuanto al ámbito de la tierra, en cuanto a los problemas y dificultades de la tierra, te vas a conformar con lo que haces diciendo, Él lo superó, porque Él es Jesús. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que te mires igual que Él, porque el espíritu que estaba en Él ahora está en ti. Porque si Él venció al mundo, dice, confíen porque yo vencí al mundo. Y así como yo vencí al mundo, así ustedes vencerán al mundo. Dice, en cuanto a las dificultades y problemas que enfrentemos en la tierra, tú tienes que verte como Jesús. El espíritu que había en Jesús, el espíritu del Hijo, ahora vive en ti con todo su equipamiento para poder sacarte adelante en cualquier dificultad que pueda estar atravesando en la tierra. Mayores cosas harán. Pero sabemos que en cuanto a deidad, dice, Él es sublime. Y Él es digno de toda adoración. Pero aquí en la tierra quiere que te veas como Él. Porque cuando te miras como Él, sabiendo que portas lo que Él portaba, tú vas a enfrentar cualquier circunstancia que venga a tu vida. Ese es el evangelio del reino. Y es tremendo. La pregunta ha sido, por 2000 años que se ha predicado el evangelio, Pablo enfrentó este problema. Y lo vamos a ver en el libro de Gálatas. La pregunta es, o la segunda pregunta, porque la primera es, ¿qué es lo que te viene a la cabeza cuando escuchas evangelio? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el evangelio en el que has creído? ¿En el del reino o en el del hombre? Porque hay una gran diferencia entre el evangelio del hombre y el evangelio del reino. Una muy grande diferencia. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 10. ¿Cuál es el evangelio el que has escuchado? ¿Cuál es el evangelio en el que hemos creído? Dice Pablo, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, él lo aclara. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escucha lo que dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Pablo estaba reconociendo que había otro evangelio que estaban enseñando los hombres. Y él dice, si yo, incluso si un ángel del cielo les predica un evangelio diferente al evangelio del reino, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en el versículo 11, a partir del versículo 11, una vez yo prediqué de esto, del versículo 11 al 15 o al 16, donde Pablo relata y escribe cuál es el evangelio que él predicaba. El evangelio del hombre. ¿Sabes qué hace el evangelio del hombre? Al evangelio del hombre hay que añadirle a la obra de Cristo. Al evangelio del hombre, para el evangelio del hombre no es suficiente el sacrificio de Jesús.
El problema de Pablo aquí es que cuando él salía llegaban y le decían, está bien, crean en el evangelio que decía Pablo, pero se tienen que circuncidar. La circuncisión era una obra de la ley. Está bien todo lo que él dice, pero tienen que añadirle la circuncisión. Porque al evangelio del hombre siempre hay que añadirle una obra. Porque al evangelio del hombre siempre el hombre tiene que hacer algo y tiene que hacer un esfuerzo. Porque el evangelio del hombre, la obra de la cruz está incompleta. Pero en el evangelio del reino, la obra de la cruz está completa, no le falta nada. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Completado es, no le falta nada a la obra de la cruz. El evangelio del hombre siempre le va a exigir al hombre que le falta hacer algo y no suficiente creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Y hay una gran diferencia entre el evangelio del hombre y el evangelio del reino. Y la religión le fascina mucho predicar el evangelio del hombre. Ahorita entre cortito y con la pastora hablábamos acerca de las faldas. Y que le digo que el día de ayer trasladé a una hermanita apostólica y me predicó de volada. Pero me predicó después de que le dije que yo era cristiano. Yo la vi con la Biblia. Y le tiré duro. Y le digo, ¿qué le pasa a la iglesia de Jesucristo? Que no quiere predicar. Está enmudecida. Y se quedó callada. Entendió, aunque le estaba diciendo, se subió a mi carro, ¿por qué no me predicó de Cristo? ¿Y de dónde eres? Ustedes nos conocen como trinitarios. Le dije, no. Me tengo que bautizar en el nombre de Jesús. Si no me bautizo en el nombre de Jesús, no me dijo que estaba perdido. Ni le quise preguntar. Pero para ellos no es válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el problema de la religión. Cristo viene a unir y la religión viene a desunir. Prediquemos del amor de Cristo. Prediquemos del evangelio del reino. No de doctrina, de enseñanza que ciertamente están en la Biblia y que por mucho, y por eso hay muchas divisiones. Porque yo creo que aquí es un punto. No, pero yo creo que es punto y coma. Tú levanta tu congregación y enseña que ahí es un punto y coma. Y yo voy a abrir mi congregación y yo voy a enseñar que ahí es un punto y coma, o es un punto. Y ese es el evangelio del hombre. Donde siempre hay que añadirle una obra a la extraordinaria obra del madero. En Filipenses, vaya conmigo, Filipenses capítulo 1. Marqué el 16. Voy a leer desde el 12. Quiero que sepan, hermanos, Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Voy a repetir. Pero otros de buena voluntad, es el 16, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Unos predicaban el evangelio. Fíjense lo que usaban estos hombres para predicar el evangelio, o lo que utilizaban a la hora de predicar el evangelio del hombre, tratando de añadirle
a la prisión de Pablo aflicción. ¿Cómo trataban de añadirle aflicción a la prisión de Pablo? Decían que Pablo no debería de estar pasando lo que estaba pasando. Que si era un hombre que predicaba el evangelio no debería de estar en la cárcel. Que eso no le debería de acontecer a aquellos que han creído en el evangelio del reino. Y decían a la multitud o a la gente, ¿se dan cuenta? El hombre que dice que predica del evangelio del reino está en prisión. Pues ¿qué evangelio es ese que te permite estar en prisión? Pues ¿qué evangelio es ese que te permite estar en discordia? ¿Qué evangelio es ese que te permite estar caído? ¿Qué evangelio es ese que te permite estar desanimado? ¿Qué evangelio es ese que te permite estar decaído? El evangelio del reino te permite estar desanimado porque el mismo evangelio te da el poder de levantarte. Porque yo le he llamado entrenamiento divino a las pruebas y aflicciones en la tierra. Cuando crece en el evangelio, yo he creído que son entrenamientos divinos permitidos por el Padre. Ciertamente por errores, ciertamente por falta de humildad, por orgullo, por altivez, pero aún eso Dios lo utiliza para bien, para sus propósitos del evangelio del reino, porque ese es el evangelio del reino. ¿Se dan cuenta? A Pablito, el hombre que no hace otra cosa y que vive para el evangelio, está prisionero. No debería suceder. No debería de estar pasando por esa prueba. No debería de estar pasando por esa aflicción porque es un hombre que cree en el evangelio y lo predica. Y ese es otro punto. Que Pablo creía en el evangelio y por eso predicaba del evangelio. Pablo vivía el evangelio y por eso predicaba del evangelio. Y es lo que a muchos de nosotros nos pasa, como no nos está funcionando en algún área de nuestra vida, no lo predicamos. Pero hay una cualidad que tiene el evangelio con el cual voy a cerrar al final. No se me alegre todavía. Y que esa cualidad y ese poder, esa virtud que tiene el evangelio, te da el poder de poder hablar del evangelio en medio de tu peor circunstancia. ¿Se da cuenta el evangelio del hombre y el evangelio del reino? Y el texto con el que inicié, que era: Dios sanó a todos, Dios dolencia, liberó y todo lo que hizo, a todos los sanó. Y desde ese punto de vista, ¿qué decimos? Dios está obligado, el evangelio está obligado a resolverme todos mis problemas. Y a veces Dios permite la aflicción para que te des cuenta de la necesidad que tienes de Él. Vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 1. Ahí hay otro hombre. Aquí es donde yo empecé a entender un poquito más del evangelio. Porque si hay alguna otra cualidad, que no la puse, solo puse una al final, pero hay una cualidad que el evangelio tiene, y es que es inescrutable, insondable. O sea, nunca llegaremos a llenarlo. Nunca llegaremos a abastecer todo lo que el evangelio contiene. Es un misterio. Un evangelio que está blindado ante la mente natural, que solo con la mente de Cristo, la humildad y la soberanía y la revelación del Padre puedes accesar. Y que la luz que el día de hoy yo tengo del evangelio me da el poder para poderlo predicar. Marcos 1:14. Hace por mucho tiempo medité este texto y fíjense lo que le voy a decir. 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, no el del hombre, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que le acabo de decir es que el Evangelio del hombre dice que al hombre no le debería de acontecer nada, que debería de resolverle todo el problema de la humanidad. Y aquí encontramos a un hombre encarcelado. Y usted y yo sabemos que no es cualquier hombre, es el precursor, es el que vino con las noticias de que el reino de los cielos se había acercado. Es el que vio a las orillas del Jordán a Jesús y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado de la humanidad. El hombre que se dedicó en la tierra a hacer la voluntad del Padre. El hombre que entendió que su llamado era venir a dar testimonio de Jesucristo, que él mismo dijo: yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Ciertamente yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. El hombre que vino a cumplir con cabalidad el llamado que se le hizo. Yo no lo conocía, dijo, pero el que me envió me dijo: al que vea descender la paloma y permanezca sobre él, ese es. Un hombre que caminó en obediencia, y aquí lo encontramos encarcelado también. Yo estoy trabajando en mí para no tratar de criticar a los hombres que Jesús no criticó. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, no habló de sus errores. El testimonio que dio de Juan el Bautista fue extraordinario. Entonces, el hombre que viene a cumplir con la voluntad de Dios ahora está encarcelado. Yo quiero creer que este hombre en la cárcel estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y quizás sea fuerte decir esto, porque como dice el dicho, el pez por su propia boca muere. Pero es preferible, aunque no entendamos, hermano, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, es preferible estar en la cárcel, pero en el centro de la voluntad de Dios. Es preferible estar en el desierto, dentro de la voluntad de Dios. Es preferible tener necesidad en el desierto de agua y de pan, pero dentro de la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, en medio de la aflicción, Él mismo te va a proveer lo que tú necesitas. Y si no podemos ver al pueblo de Israel en medio del desierto, quizá la voluntad de Dios no era 40 años en el desierto, pero sí era que tenían que pasar por el desierto. Y porque Dios quería probar su corazón, y no para Él, porque Él los conocía, quería probar su corazón y poder ponérselos en la cara. Ustedes me dieron la espalda, ustedes vieron mis obras y nunca me entendieron. Dice que Dios le daba instrucciones a Moisés que vayan a un lugar, y en ese lugar se dieron cuenta que no había agua. Estaban en la voluntad de Dios. Sí estaban en la voluntad de Dios y no había agua. No había provisión, pero estaban en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y quién les proveyó? Él mismo les proveyó, porque estaban en el centro de la voluntad de Dios. Es preferible estar en una aflicción dentro de la voluntad de Dios, anhelando estar en la voluntad de Dios, que estar en la gloria fuera de la voluntad de Dios. Y perdónenme la palabra, que estar en el gozo, en la dicha y en la felicidad, pero fuera de la voluntad de Dios. Es impresionante lo que Jesús le dice a unos discípulos cuando se acercan y le dice: en aquel entonces me dirán unos: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque solo aquel que cumple la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. ¿Me entiende? Puedes estar obrando en milagros, pero conforme a ese texto, que sea Dios el que te envió, que sea Dios que Él te mandó.
Entonces es preferible, aquí vemos a Juan encarcelado. El hombre que Dios dio un buen testimonio, impresionante, que dijo que salieron a ver al desierto. Y ahí donde dice, no hay hombre nacido de mujer. Escuche esto. Está hablando, si usted dice, vámonos a los años, no hay hombre nacido de mujer, 4000 años antes. Todo el hombre que haya nacido de mujer, Jesús está diciendo y dando testimonio de Juan el Bautista, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Una de las razones, desde mi punto de vista y desde mi luz, una de las razones por qué Juan era más grande que todos los hombres nacidos de mujer, ¿saben por qué? Porque todos los hombres nacidos de mujer dijeron, he aquí un día, he aquí viene, he aquí vendrá, he aquí Dios les enviará. Y este hombre dijo, he aquí está. Él no dijo, vendrá, no, él aquí está. Y por eso lo hacía más grande que él, que los demás. Pero ¿qué dice? Pero el más pequeñito de ustedes es más grande que Juan. Y si Juan es más grande que todos los del Antiguo Testamento, quiere decir que nosotros, el más pequeñito de nosotros en el reino, en el Evangelio del reino, es más grande que Juan y que todos los hombres del Antiguo Testamento. La pregunta es ¿por qué? Porque todos los hombres del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan, fueron hombres nacidos de mujer, pero no nacidos del agua y del espíritu. Porque usted y yo somos más grandes que Juan, porque usted y yo somos hombres y mujeres nacidos del agua y del espíritu, hombres nacidos de nuevo. Y aunque sea un recién nacido, Jesús lo está declarando más grande que Juan. Por eso hace mucho que sí es bueno imitar a los grandes hombres, pero de hace mucho dejé de querer hacer como los demás del Antiguo Testamento. Mi anhelo y el suyo, ser como Jesús. Y para ser como Jesús necesitamos predicar a Jesús. Aquí encontramos a un hombre encarcelado que también se dedicó a predicar. Me fascina. ¿Y por qué Jesús no llegó antes? Para no ser encarcelado. Y no nomás fue encarcelado, usted sabe cómo terminó. Decapitado. Al final manda a preguntar. ¿Este es el que iba a venir? No critico porque más de uno de nosotros ha entrado en duda en medio de la prueba. ¿Estará Dios en medio de esto? Cuando le mandan decir, díganle, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados. No lo escuché, pero quiero pensar que él dijo, esto ha valido la pena. Ese es el que yo anuncié, que porque no se trata de mí. Ese es el que a mí se me mandó a anunciar. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. No importa la condición en la que yo esté, porque aquí el bueno de la película se llama Jesús. Aquí el protagonista de la película se llama Jesús. No importa lo que yo esté pasando, lo importante es que Él sea glorificado, que Él sea manifestado y que Él sea engrandecido en mi vida, en medio de las circunstancias y de la prueba que yo pueda estar atravesando. Predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hace 2000 años el tiempo se había cumplido. El tiempo, no Cronos, el tiempo Kairos, el Dios, el Todopoderoso, el invisible, se había metido en un cuerpo como el tuyo y como el mío y había bajado a la tierra. El tiempo se había cumplido. Había un tiempo señalado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado que vendría.
y que muchos de ellos estaban esperando la venida del Mesías, la llegada del Salvador. Y él dice, el tiempo se ha cumplido, porque aquí estoy yo, Immanuel, Dios con nosotros, el tiempo se ha cumplido. Y cuando el tiempo se cumplió, déjame decirte que Jerusalén no estaba en el mejor momento. Jerusalén estaba siendo sofocado por el imperio romano. Y ya venía un mensaje que venía a sacarlo del imperio en el que se encontraban. Se puede vivir debajo del yugo de Roma, pero siguiendo gozo y felicidad, porque ese es el poder del evangelio del reino, que tú puedes estar viviendo la peor dificultad en tu vida, pero cuando crees en el evangelio hay un gozo dentro de ti. No sé qué está pasando, me encuentro en un problema, pero hay algo dentro de mí que me dice que saldré victorioso, que todo será mejor. Bendito sea su nombre. Ese es el evangelio del reino en el que hemos creído y en el que debemos de proclamar. El tiempo se ha cumplido, el tiempo había llegado. Había dos, ¿cómo se les puede decir? Dos declaraciones, dos afirmaciones, y una de ellas era que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios había llegado. Ese era el evangelio. El tiempo se había cumplido. Se acabó la espera. Muchos no lo entendieron. Le dieron la espalda porque esperaban otro tipo de reino que llegara. Esperaban otro mensaje, esperaban otro evangelio, quizá el evangelio del hombre. Pero aquí estaba el evangelio del reino de Dios, llegando a su cumplimiento en la tierra, donde Dios caminó entre nosotros por 33 años y medio, sanando, restaurando y liberando, pero con un propósito: no hacerle la felicidad a la gente que lo incluye, pero llamándolos a una asignación y a una tarea, a predicar a Cristo, a predicar el evangelio del reino. El reino de los cielos había llegado, el gobierno, la autoridad y el poder de Dios había llegado a la tierra, y el hombre podía apropiarse de ella, porque el reino, los hombres del Antiguo Testamento lo anunciaron que vendría el reino. Juan el Bautista dijo: aquí está, pero lo dijo externamente. Y el reino de los cielos, tú no dices ni viene ni aquí está, se me metió adentro. El reino, el gobierno de Dios está dentro de ti. Es más grande que tus problemas, es más grande que tus circunstancias. El gobierno del reino de los cielos es más grande que lo que tú puedas estar atravesando. Esa es la palabra del evangelio. Pero había dos demandas: había que creer en el evangelio y había que arrepentirse, cambiar de mentalidad y creer en el evangelio. Se me acabó el tiempo, voy a terminar con Apocalipsis. Lo que le dije, una cualidad. Quiero terminar con un texto que nos muestra una de las cualidades únicas del evangelio. Y con esto voy a terminar. Apocalipsis 14:6. Dice Juan. A Juan nadie lo contó. Nadie se lo contó. Nadie se lo dijo. Yo vi, dijo él. Yo vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿cuál? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el evangelio eterno no excluye, incluye. Pero a lo que voy, de una de las cualidades únicas del evangelio es que es eterno. Las buenas noticias del evangelio del reino es que es eterno. Existe desde antes de que tú vinieras a la tierra, antes de que tú estuvieras atravesando lo que estás atravesando. El evangelio del reino eterno está antes de que existiera el cielo y la tierra. Es eterno. ¿Qué quiere decir? Una de las características de la eternidad: que el evangelio eterno no se acomoda a tus circunstancias, que el evangelio eterno no depende de lo que tú puedas estar atravesando, que el evangelio eterno está por encima de la situación y de las circunstancias que tú puedas estar atravesando en esta tierra, porque el evangelio es eterno. Lo que te acontece es temporal, es momentáneo y es pasajero. Porque hay un evangelio eterno que lo va a aplastar, que lo va a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Porque el evangelio es eterno, es inescrutable. Jamás llegaremos a comprenderlo en su totalidad.
porque es eterno. Esa es la esperanza del Evangelio. Y ciertamente tengo que reconocer, o podemos reconocer, que hay áreas de debilidad en nuestras vidas, pero cuando tú crees en el Evangelio, tú sabes que el Evangelio va a perfeccionar esa área simplemente porque crees. Simplemente creyendo. Y cuando digo que al Evangelio del hombre hay que añadirle obras, tenga cuidado. Porque si me lo recibe con una mente natural, usted puede decir que no es necesario orar. Usted me puede decir que no es necesario leer. Usted me puede decir que no es necesario predicar. Usted me puede decir que no es necesario ayunar. Lo hacemos por el Evangelio y para el Evangelio. Pero el Evangelio eterno fue consumado en la obra de la cruz. Póngase de pie, por favor. No se distraiga, responda a la palabra. Si hay algo que necesitamos, es que se nos revele el Evangelio. Pablo dijo, porque el Evangelio que yo predico no lo recibí ni lo aprendí de hombre. El Evangelio que yo predico lo recibí por revelación. El Evangelio tiene que ser revelado. El Evangelio tiene que ser revelado por el Padre. Necesitamos que se nos revele el Evangelio. El Evangelio es la razón por la cual usted y yo existimos. Usted y yo estamos aquí en la tierra por el Evangelio. Y debemos de vivir para el Evangelio. Cuando me doy cuenta, cuando he leído e investigado acerca de los discípulos, porque la muerte que todos conocemos y anunciamos, y es la que estamos son las que somos mandados a anunciar, es la muerte de Jesús, porque es la que trae salvación. Pero me he puesto a investigar la muerte de cada uno de los discípulos. La mayoría, no puedo decir que todos, porque en algunos hay dudas. La mayoría murieron de una manera atroz. Porque le dijeron que dejaran de predicar el Evangelio. Le dijeron que se callaran, que dejaran de predicar el Evangelio del reino. Y había algo en ellos que necesitamos nosotros. A algo se les mostró a ellos que necesitamos clamar, que se nos muestre a nosotros. Porque no estuvieron dispuestos a cerrar sus labios. Y si hubieran querido, y quizá alguno hubiera querido, no podía. El Evangelio, la vida que el Evangelio le había producido en él, era imposible que cerrara sus labios. Creo que en los Hechos dicen, no dejaremos de hablar lo que nos ha acontecido. Eran hombres apasionados por predicar el Evangelio. Hombres que murieron decapitados. Algunos de ellos les amarraron las manos y los pies, y en caballos en sentido contrario les desprendieron sus miembros y les decían, di que nos vas a dejar de predicar el Evangelio. No puedo, porque para eso nací y para eso voy a morir. Y jalaban los caballos en sentido contrario y les desprendían sus extremidades. Podemos ver a un Esteban que se pudo haber callado cuando lanzaron la primera piedra, pero no lo hizo. Él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Necesitamos caminar con
una pasión por el Evangelio. Necesitamos regresar a la razón de nuestra existencia. Usted y yo estamos aquí por el Evangelio. Hay gente allá afuera que necesita escuchar el Evangelio. Tu familia, tus amigos necesitan escuchar el Evangelio. Yo no quiero que las piedras hablen. Sus hijos, si ustedes no hablan, las piedras lo harán. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos a vivir y a caminar siendo unos apasionados por el Evangelio. Revélanos el Evangelio en medio de las circunstancias y de las situaciones que enfrentamos en la tierra. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. No son pocas ni más o menos. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas la librará Jehová. De todas ellas lo librará Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser unos proclamadores del Evangelio con pasión, aún al costo de nuestras propias vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.